Vamos a hablar de tasa de ganancia y realidad capitalista. Eh, Vamos a utilizar dos materiales que son muy recomendables ambos. Uno es de un economista argentino, Guillermo Giuliani, que tiene este excelente artículo que se llama eh, 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 Tasa de ganancia y macroeconomía. Ahí está en la transparencia el nombre del autor, el título, y fue una ponencia presentada en las primeras jornadas de economía política de diciembre de 2007 que se llevó a cabo en la Universidad Nacional General Sarmiento en Buenos Aires, Argentina, ¿no? El artículo lo pueden consultar, ahí está el enlace. Este, eh, Me permití ponerlo a disposición de todos con la autorización de Gigliani, ¿no? Está muy bien escrito, como todo lo que hace Gigliani, muy claramente expuesta las ideas centrales que vamos a comentar. Y un segundo artículo que vamos a utilizar en la sesión de hoy es el artículo de Michael Roberts, una tasa de ganancia mundial, un nuevo enfoque, que salió publicado el 26 de agosto de 2020 en la revista española Sin Permiso, y ustedes lo pueden consultar directamente en el sitio web de esa muy recomendable publicación española. Toda esta sesión viene después de haber en otras ocasiones discutido los aspectos teóricos de la tasa de ganancia, que como para resumir muy rápidamente, es que en largo plazo el capitalismo va a elevar la cantidad de capital por trabajador, y que como el excedente capitalista es trabajo no pagado, eh, eh, el, la tasa de explotación va a subir con el desarrollo del capitalismo, por lo menos durante mucho tiempo, permitiéndole a los trabajadores vivir mejor, porque el aumento de propiedad es otra constante de funcionamiento del capitalismo, pero de manera que las mejorías en el nivel de vida de los trabajadores, el aumento del salario real, es menor que el crecimiento de la productividad. Esta es la tendencia de largo plazo que se puede inferir del planteamiento marxista de la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? Como la tasa de plusvalía no puede subir indefinidamente, el capitalismo se va a enfrentar, va a padecer una rentabilidad disminuida conforme pasa el tiempo, y a la larga el capitalismo se va a estancar, ¿no? Va a ser más difícil el crecimiento, va a ser más lento la absorción de empleo, mucho de lo que hemos vivido en los últimos 40 años en el capitalismo, o en los últimos 70 años en el capitalismo, ¿no? De eso vamos a hablar la sesión de hoy, que en el terreno empírico sí se puede conocer la tasa de ganancia, lo que los teóricos no marxistas rehuyen. eh, eh, Está en la información de las empresas, que dan las empresas para vender sus acciones, ¿no? No tienen que informar de la tasa de ganancia que están obteniendo. Y de eso vamos a hablar también, ¿no? Eh, Empezamos a adelantar que los teóricos no hablan tasa de ganancia, los teóricos no marxistas, ¿no? Eso nos lo dice Guillermo Giuliani, este, citando a Andrew Green, un economista marxista que también ha tocado este tema, ¿no? Dice, aparecía la variable en la economía clásica y en la de Marx, y después desaparece del campo teórico, ¿no? Hay muchos ejemplos, dice Giuliani, basta revisar esa bibliografía que estoy rápidamente mencionando, ¿no? Este manual de economía monetaria, un manual de macroeconomía, y los textos de macroeconomía, pues bien conocidos, ¿no? Están citados tres de los muy conocidos, Blanchard y Fisher, por ejemplo, que Blanchard fue el economista en jefe del Banco Mundial, ¿no? O, perdón, del Fondo Monetario Internacional, si no recuerdo mal, o del Banco Mundial, sí. No tengo claro en cuál de los dos sitios eh, fue funcionario, el máximo economista
de esa dependencia eh, internacional, ¿no? Eh, no aparece pues la tasa de ganancia en esos textos y dice Gigliani que se puede revisar otra bibliografía y va a ser lo mismo, ¿no? La evidencia es abrumadora de que no hablan de la tasa de ganancia, ¿no? Los, este, eh, los economistas no marxistas, ¿no? Y incluso algunos marxistas rehuyen hablar del tema, ¿no? Eh, dice, no se entiende por qué, porque es claro que a nivel de una empresa, si esto obtiene rentabilidad, va a crecer y si esto fuera generalizado para toda la economía, pues las economías capitalistas serían cada vez, seguirían sanas, eh, eh, este, no se notarían problemas en las economías capitalistas. Algo muy distinto de lo que sucede en la realidad, ¿no? Eso que no se ve en los textos convencionales de economía, sí está presente en la economía clásica, como ya mencionó Glynn, pero también, sobre todo, en la economía de Marx, ¿no? Ahí desde el tomo 2 ya se habla de la tasa de ganancia y aparece esto de que es una tasa decisiva porque el crecimiento en los esquemas de la reproducción de Marx del tomo 2 es una función tanto de la tasa de ganancia como de la tasa de acumulación. La tasa de acumulación va a ser 1 cuando se acumulara toda la plusvalía, 0 si no se acumula nada y podría ser incluso negativa si hay desacumulación, ¿no? Esa es una de las variables. Esto corresponde un poco a la tasa de inversión en una economía capitalista contemporánea. Y la otra variable determinante del crecimiento es la propia tasa de ganancia. De tal manera que es evidente del tomo 2 que la tasa de ganancia es la tasa máxima de crecimiento de una economía capitalista. Si se diera la circunstancia de que todo el excedente capitalista se acumulara, el capitalismo podría crecer cuando más con, podría crecer a la tasa de ganancia, ¿no? Si la tasa de ganancia es de 10% anual, el capitalismo podría crecer al 10% al año si acumula toda la plusvalía, toda la ganancia. Eh, de manera que si hay una ley que como Ricardo, que como Smith y desde luego como Marx sostuvieron que en el largo plazo iba a descender la rentabilidad promedio del capitalismo, el capitalismo va a crecer más lentamente, va a absorber más lentamente fuerza de trabajo. Y eso lo hemos estado viviendo en los últimos decenios en todo el mundo capitalista, ¿no? Entonces es una variable muy importante. Eh, sí hay excepciones, sí se llega a hablar de tasa de ganancia en los modelos de crecimiento, pero no aparece como un tema relevante. Ahí hay ejemplos y todos los ejemplos que da el artículo de Gigliani son a lo más post-keynesianos como Taylor y la mayor parte de los que así, o Pasinetti, que es un esrafiano, y los demás son marxistas, David Gordon, Duncan Foley, Anwar Sheikh, Domenil Levy, esos son marxistas y sí utilizan la tasa de ganancia, evidentemente, ¿no? ¿Qué es la tasa de ganancia? Recordando, es la plusvalía total de una economía capitalista entre el acervo total de capital, el capital total que se emplea para este, funcionar la economía capitalista, ¿no? Bueno, eso de lo que no hablan los teóricos, más que en muy contadas ocasiones y de manera a veces subrepticia, como cuando lo ponen en modelos de crecimiento, los post-keynesianos, aparece todos los días en el capitalismo. Es una variable absolutamente imprescindible para que el capitalismo funcione, ¿no? Estos son datos tomados de la revista eh, este, Fortune, donde aparece la tasa de la, 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 los datos necesarios para calcular la tasa de ganancia,
y cada año lo publica esta revista, y hay otras que la revista, que lo publica en Business Week, por ejemplo, ¿no? También publica esta información. Fortune lo publica para las 15 empresas más grandes de los Estados Unidos, para las 15 empresas globales más grandes del mundo, y presenta estos datos, por ejemplo, las ventas totales, presenta las ganancias, por ejemplo, esta es la razón de rentabilidad de Walmart en el año 2017, ¿no? Presenta esta información. Las ganancias que obtuvo en el año 2017 la empresa Walmart, que es la empresa más grande en cuanto a volumen de ventas en el mundo, era 2.8% de sus ventas, esto se le llama margen de ganancia en muchos textos de economía financiera, ¿no? O el 7% aproximadamente de, de los activos de la empresa, y el 17% de los activos propiedad de los accionistas de Walmart, ¿no? Esas tres medidas de rentabilidad las publica para cada una de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Cada año en una publicación especial que hace, un número especial de la revista Fortune. Ustedes pueden buscar Fortune 500 y van a encontrar esta información totalmente actualizada. Solo que como estamos en crisis, muchas de las empresas están reportando pérdidas. Este año y el anterior van a obtener pérdidas. Y también publica esta información, por ejemplo, la revista Fortune. Vieron que en 2016 las ganancias totales para los inversionistas fueron 16% del valor de sus acciones. Esto hay que tomarlo con cuidado, porque si las acciones están subvaluadas o sobrevaluadas, las ganancias obtenidas en un año con respecto al capital accionario aparecen grandes o pequeñas. Entonces, para ver, para entender esta información, hay que ir a otro renglón que también publica Fortune, que son los ingresos totales para los inversionistas, que es lo que está informando aquí en esta que estoy poniendo en la transparencia. 16% fueron las ganancias totales que obtuvo un inversionista. Esto es los dividendos que cobró más lo que podría obtener si vende las acciones habiéndolos comprado un año antes. Eso le da el 16%, es una ganancia jugosa. Pero como decía, está sujeto a las oscilaciones de la bolsa de valores, a oscilaciones coyunturales para cada empresa, ¿no? Si tomamos un plazo más largo, vean que a 5 años es 5.6 y a 10 años 6.5, ya se parece mucho a las ganancias sobre el capital total de Walmart. Esta es la tasa de ganancia de Marx. Esto que les da asco a los teóricos convencionales hablar y que evitan, es información de de todos conocida. Y estas 15 empresas son tan grandes que si examinamos lo que les pasa a ellas, sabemos lo que le pasa a la economía estadounidense. Podemos hablar de la tasa media de ganancia, tal como habló Marx, en, o de la tasa general de ganancia, que es otro nombre con el que también eh, va a aparecer en los textos de Marx, de manera muy empírica. Esta es la tasa de crecimiento máxima que puede tener la economía estadounidense, del orden de 6%. Escogí Walmart, pero es más o menos el promedio para las 15 empresas más grandes de los Estados Unidos. Eh, es lo máximo que podría crecer la economía de Estados Unidos. Y si esto se está achicando con el tiempo, pues la economía de Estados Unidos se va estancando, ¿no? Aquí está lo que les decía. Fortune publica esta información, pero estas empresas, estas 15 empresas tienen ventas que son de 12 billones de dólares, ¿no? Estos trillions del inglés corresponden a los billones del castellano, y obtuvieron eh, este, estas ventas de 12 billones y 890 mil millones de dólares, y esto da más o menos el 6% del que estamos hablando, ¿no? Emplean 30 millones de personas en todo el mundo, las empresas. De tal manera que no sé por qué el asco, bueno, sí sé por qué el asco,
pero si quisieran, sería muy fácil hablar en el terreno empírico de la tasa media de ganancia, ¿no? Por cierto, la mayor parte de los trabajos teóricos evitan también hablar de esto, ¿no? Es otra de las deficiencias de la disciplina económica. Viendo los datos, prefieren no discutir los problemas, ¿no? Prefieren evitarlos. Eh, eh, esta información es absolutamente relevante y explica muchas de las cosas que vemos todos los días, ¿no? En ese año de 2017 estaba siendo muy notable que estaban quebrando empresas detallistas que venden al menudeo en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, es una cita de un periódico que hablaba de estos acontecimientos, un periódico eh, no tan conservador como del Financial Times, es de Guardian, de Guardian del Reino Unido, pero pues aunque sea no tan conservador, no habla de toda la, 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 la verdad, porque no la tiene, porque no está en su horizonte intelectual, ¿no? Hablaba de las quiebras como si fuera un fenómeno puramente local, como si fuera, aquí está hablando mal de Amazon, ¿no? Y recomendaba que no se exaltara a Amazon porque había sido recientemente criticada por Trump, y decía The Guardian que no, que son unos rapaces, ¿no? Que están provocando esto, que ciertas empresas quiebren en, en, en todo el mundo, que Amazon lo estaba eh, este, propiciando, ¿no? Esto me parece que es un anuncio de Radio Shack que quebró, es una cadena que quebró en los Estados Unidos. Eh, Creo que por lo menos en México fue adquirida por un grupo financiero, ¿no? El grupo Cars, me parece. Esto ocurre en el capitalismo todos los días o es notable, más claramente notable en ciertos momentos, y en 2017 estaba siendo un sector de la economía que, por cierto, eh, esto se va a agudizar con la pandemia, ¿no? Porque las ventas al menudeo, pues todavía se volvieron más conflictivas y más difíciles, ¿no? Eso es lo que decía de Guardian, que se estaba impulsando la quiebra por la rapacidad de Amazon, ¿no? Hubo muchas quiebras de esta clase de empresas al menudeo. JCPenney, una cadena famosísima en los Estados Unidos, Radio Shack, Macy's, que es una cadena este, para la clase media alta, Sears, cerraron, si no quebró toda la cadena, sí cerraron muchas empresas, y todo esto tiene que ver con la tasa de ganancias. Estaba ya manifestándose claramente problemas en la economía de ese sector en los Estados Unidos, ¿no? Este, eh, eh, ¿Por qué está ocurriendo? Bueno, lo explica The Guardian como un problema que sí va más allá de Amazon, pero que se restringe a un cambio en los hábitos de las personas, ¿no? Ya prefieren comprar en línea en lugar de ir a los centros comerciales, y este cambio de hábitos explicaría las cosas. Como siempre, las preferencias de los consumidores son lo que explican los problemas, ¿no? Esta visión miope, restringida de la teoría se traslada al análisis de todos los días, al análisis de los economistas que hacen trabajo de análisis concreto, como los que escribieron este artículo para The Guardian, ¿no? Sobre las quiebras. Porque la realidad es otra. La realidad es que hay esta tendencia, eh, este, es muy clara si se le quiere ver, ¿no?
Aquí está una gráfica que está publicada en otro artículo de un economista argentino, Esteban Maito, que hace una recopilación de datos y él calcula nuevos datos y nos muestra esta gráfica representativa de lo que pasa en la economía mundial desde el segundo tercio del siglo XIX hasta 2007, ¿no? Se ve muy claramente que hay una tendencia a la menor rentabilidad, que de 40% pasa a ser un 17% para la economía mundial, dada la forma en que se calculan las cosas. Hay que revisarla, pero estoy casi seguro que está empleando acervos en términos históricos y por eso es más alta que el 6% que veíamos. Este es uno de los problemas centrales para el análisis de la tasa de ganancia, ¿no? Eh, Cómo se calculan los acervos de capital, a costos históricos, a costos de reposición, y estos aspectos empíricos detallados no los podemos eh, analizar en la sesión de hoy, son muy relevantes, pero por ahora los dejamos de lado, ¿no? Decía yo que estos resultados son muy importantes, son un economista argentino, y los cita Michael Roberts. Michael Roberts es un marxista británico que trabajó muchos años en un gran banco y que tiene una gran capacidad para exponer ideas complicadas de manera accesible y es marxista con una gran capacidad pedagógica, me parece, ¿no? Explica muy claramente las cosas y vale mucho la pena leer el artículo que yo cité y visitar su sitio web, desde luego, ¿no? Él cita a Maito, ahí encontrar en el artículo de Michael Roberts, no en el de español porque no pusieron la cita, pero sí en el de inglés, este, está la referencia, aunque en los dos están los enlaces para leer el artículo de Maito sobre donde aparece esta información, ¿no? De que la tasa de ganancia ha descendido. ¿Por qué marxistas como David Harvey, que es el marxista quizás más famoso de la actualidad, dice que no hay una tendencia clara de la tasa de ganancia cuando hay estos datos, ¿no? Que muestran lo contrario de lo que él dice? En el artículo Roberts hace una actualización de los datos de Maito, los lleva hasta un año posterior, Maito tenía en 2007, Roberts los plantea para un periodo más cercano a nosotros, 2016, 2017, si no recuerdo mal, ¿no? Ahí está en la gráfica 2016. Y pone estas señales. Esta es la tasa media de ganancia del G7, no es de de todos los países, incluye menos países que los que en la gráfica anterior Esteban Maito eh, mostró. Aquí nada más es el grupo de los G7, que ustedes saben cuáles son: Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera. Las potencias capitalistas, ¿no? Y ahí se ve también la tendencia para un periodo mucho más reducido, nada más de la posguerra, de la segunda posguerra para 2017, ¿no? 2016. Ahí está la tasa de ganancia en por ciento. Y vean ustedes que el porcentaje actual se parece mucho a las cifras de Fortune. Anda entre 6 y 7%, ¿no? Y se ve que este descenso que en la gráfica anterior se apreciaba, bueno, ahora se ve de otra manera porque está amplificado la parte final de la gráfica y se ve que era mucho más alta, la tasa media de ganancia era cercana 9,5% en la época dorada del crecimiento capitalista, que es de fin de la Segunda Guerra a mediados de los años 60, y después empieza a caer claramente. Hay una crisis de rentabilidad que llegó a su punto más crítico en los 80, en 82, que es cuando
Thatcher y Reagan instrumentan las políticas neoliberales, ¿no? Aquí tenemos una explicación diferente de muchos fenómenos. La crisis petrolera, pues no fue solo petrolera, fue una crisis que tuvo que ver con fue generalizada en el capitalismo, ¿no? Quizás podamos entender más, digo, no, quizás tenemos que entender la crisis de 74-75, que fue una crisis global, como una crisis de rentabilidad, ¿no? Al haber menos rentabilidad, muchas empresas salen sobrando, muchas ramas deben contraerse, y el mundo capitalista tuvo la crisis más seria de posguerra en 74-75, que coincidió con un aumento de los precios del petróleo, pero los precios del petróleo no fueron la causa de la crisis, sino esta caída de la rentabilidad, ¿no? Los precios del petróleo cayeron en otros momentos, han caído en otros momentos y no causaron esta crisis. Lo que causó la crisis fue este descenso de la rentabilidad. Los precios petroleros fueron el detonador de la crisis, pero no la causa profunda de la crisis, ¿no? Esta es una distinción que hace Ernst Mandel y que hay que traer a colación. Una cosa es la causa de la crisis, que es la caída de la rentabilidad, y otra cosa son las causas precipitantes de la crisis, los elementos coyunturales que explican por qué la crisis se da en un cierto momento y no en otro. Esto se parece mucho a lo que ocurre en los sismos, es una analogía que me gusta hacer. En un sismo, los sismos más más frecuentes son los que se provocan por el desplazamiento de las este, placas tectónicas, ¿no? De nuestro globo terráqueo, que se están moviendo continuamente. Entonces, la causa profunda de un temblor es un movimiento continuo, ¿no? Pero este movimiento continuo no se va a manifestar en un sismo de magnitud considerable más que en ciertas ocasiones, cuando se acumula tensión y hay un desplazamiento brusco de la placa tectónica, entonces provoca un sismo de mayor intensidad. Continuamente hay sismos, pero los de mayor intensidad son esporádicos, episódicos. Así ocurre con la crisis. La tasa de ganancia está disminuyendo de manera más o menos continua, pero episódicamente hay otros elementos que agravan las tensiones y que provocan la explosión que conocemos como crisis o recesión. Cuando el fenómeno no es tan grave se llama recesión, y cuando es más profundo le llamamos crisis, ¿no? Aquí tenemos otra explicación del régimen neoliberal. El neoliberalismo no es un evento impulsado por la perversidad de los neoclásicos o por la estupidez de los neoclásicos, como a veces nos hacen pensar algunos keynesianos, sino ante la caída de la tasa de ganancia, muchos economistas dijeron hay que estimular la oferta, hay que favorecer a las empresas, hay que quitarles impuestos, hay que pegarle a los sindicatos, hay que despedir trabajadores, lo que hizo Reagan en Estados Unidos, un movimiento de los controladores aéreos importante durante la presidencia de Reagan, y él decidió pegarle, llamó a los controladores militares a que trabajaran en los puestos de los aeropuertos civiles, y de esta manera quebró la huelga, y se dio junto con otras acciones que llevaron a derrotas sindicales. En uno de los informes, Reagan presume de haber conseguido una disminución de los salarios nominales promedio en los Estados Unidos, ¿no? Algo semejante hizo Thatcher en Gran Bretaña, y con la huelga de los trabajadores mineros del carbón. Lo enfrentó con todo el poder del Estado y consiguió derrotarlo, y con esto a muchos otros sindicatos, y consiguieron que los salarios reales no crecieran o incluso descendieran, ¿no? Hubo sindicatos que durante los 80s aceptaron disminuciones nominales de salarios para mantener el empleo, se les dijo, ¿no? Y esto permitió esta recuperación. Es el auge neoliberal, ¿no? Consiguieron un aumento de la tasa de explotación, que es el único remedio para la caída de la tasa de ganancia ocasionada por aumentos en la composición orgánica del capital. Lo consiguieron, y después
vinieron nuevas recesiones, ¿no? Porque esto no se resuelve como teóricamente se argumenta por la vía de la explotación, porque la explotación no puede crecer indefinidamente. Y cada vez conforme el margen de contracción del salario se vuelve más reducido, es más difícil incrementar la tasa de explotación a los niveles requeridos por el capital para seguir funcionando, ¿no? Y estamos en este periodo de la larga recesión. Aquí se ve la caída que ocurrió entre 2000 y 2000 y los inicios y 2008, 2009, que fue la gran, lo que se llama la Gran Depresión, ¿no? Para distinguirla un poco de la gran crisis de los años 30, se le llamó la Gran Depresión en todo el mundo. Aquí está, el G7 sufrió esta caída de la rentabilidad. ¿Cómo no estudiar la rentabilidad y explicar con ella tanto los cambios en las políticas económicas como los comportamientos del capitalismo, sus crisis? Y todavía falta por ver cómo nos va a ir con esta crisis, ¿no? Ha habido una cierta recuperación de la rentabilidad después de, de la depresión anterior, pero va a ocurrir otra crisis, tiene que ocurrir otra crisis, ¿no? Roberts nos pone el G7, pero también nos pone el G20, ¿no? Y vean ustedes que el G20, donde ya hay países de los llamados en vías de desarrollo como México, como Sudáfrica, como otros, Rusia, ¿no? Que ahora es un país capitalista hecho y derecho, muestran esa misma tendencia, esa recuperación en el periodo neoliberal y después la caída que ocurrió durante la depresión, ¿no? Vean ustedes que es muy fácil eh, reunir los argumentos teóricos de Marx y los marxistas con la información empírica y decir, bueno, parece sí tratarse de una ley in- y, ineludible, ¿no? Hasta ahora, por lo menos para el capitalismo, y es imprescindible que la tomemos en cuenta, que analicemos, ¿no? Y que veamos qué posibilidades tiene el capitalismo de seguir subsistiendo si se enfrenta a esto, ¿no? Esta es la información empírica, es muy fácil obtenerla, es muy fácil analizarla. Vean ustedes que el G20 tiene un promedio en general más alto que el G7 porque incluye países donde la composición orgánica es menor porque son menos desarrollados, como México, como Sudáfrica, eh, este, eh, y eso explica que el nivel sea distinto al del G7, pero sin embargo la tendencia es la misma. Por donde quiera que se le vea, hay una tendencia descendente de la tasa de ganancia. Se corrobora la idea marxista de que el capitalismo enfrenta problemas que conducen a la crisis, que conducen al alentamiento del crecimiento, y que esto tiene que ver con su estructura interna, no son resultado de, 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 de las políticas gubernamentales, por ejemplo, como a veces nos quieren hacer pensar los defensores acérrimos del capitalismo, ¿no? Creo que con esto podemos concluir, ¿no? Eh, Citando a Roberts, dice, la tasa de ganancia es el mejor indicador de la salud de una economía capitalista, ¿no? Si la tasa de ganancia está bien, el capitalismo está bien, ¿no? Nos da un valor significativo sobre la inversión, cuando la tasa de ganancia está recuperándose, la inversión es alta, ¿no? Y también nos indica qué tan probable es una recesión o una crisis. En el artículo cita otras fuentes, otros artículos. Recuerdo uno de un español, Tapia, que hace un análisis estadístico de muchos datos y muestra que la tasa de ganancia empieza a descender antes de la crisis misma. Esto es un hecho que hay que destacar, ¿no? La relación entre crisis y tasa de ganancia es una relación compleja. ¿Por qué? Porque la tasa de ganancia es un fenómeno, el comportamiento, la tasa de ganancia desciende de manera continua, ¿no? Tiene oscilaciones.
pero el comportamiento es continuo, ¿no? El descenso es continuo. Y sin embargo se manifiesta episódicamente. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué es episódico? ¿Cómo conectar algo continuo con algo episódico, discontinuo? Ese es un primer asunto. Pero otro segundo asunto que complica el análisis de la relación entre ambas variables es que la tasa de ganancia desciende en los periodos previos, pero desciende más durante la crisis misma, como mostraban las gráficas, ¿no? En el momento en que estalla la crisis, como en esta gráfica, en el momento de la crisis de 82, la tasa de ganancia cae considerablemente. Esta es la caída que hubo de 80, en 83 llegó a este punto, en 82 cayó mucho la tasa de ganancia y aquí cayó mucho durante el periodo 2008-2009. Entonces, la tasa de ganancia es tanto una causa de la crisis como un efecto de la crisis, ¿no? Y eso complejiza las cosas. La distinción que hay entre causa y efecto en las ciencias naturales es mucho menos clara en nuestra disciplina, en la economía, pero sigue siendo imprescindible entender que la tasa de ganancia es una causa de la crisis, aunque también es un efecto de la crisis, ¿no? Durante la crisis se desorganiza todo el capitalismo, hay que destruir capital y eso hace que descienda todavía más la tasa de ganancia que ya venía descendiendo. Eso lo muestra Tapia con mucha claridad en un artículo que está citado en algunos de los trabajos de Robert. Yo les recomiendo a todos los que escuchen esta charla que revisen las dos referencias y que vean el sitio web de Michael Roberts, que se llama The Next Recession, en donde verán muchos otros artículos que hablan también sobre la crisis. Michael Roberts gusta decir que es una de sus obsesiones como investigador. La tasa de ganancia es uno de sus temas favoritos y la otra es la crítica a la economía keynesiana, ¿no? Los keynesianos no hablan de esto, de tasa de ganancia. Para ellos, si la tasa de ganancia desciende es por capacidad instalada ociosa. El capitalismo no tiene este problema, ¿no? Para los keynesianos, como tampoco para los neoclásicos, ¿no? Pues con esto terminamos la sesión y espero que haya quedado claro que la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia es, como dijo Marx, una de las leyes más importantes, si no es que la más importante de la economía política, porque nos habla de que el capitalismo no va a funcionar indefinidamente.